Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la virtud del Santo Espíritu sea el que reine y mora en cada uno de todos los que estamos aquí. Amén. Bien, tenemos este mensaje en Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4. Pues dice así: para la honra y la gloria de Dios. Amén. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme a toda transgresión y desobediencia, recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Pueden tomar asiento. Esta es la primera de varias advertencias emitidas en esta carta a los hebreos. Es una advertencia a los creyentes cristianos. Existe peligro de descuidarse o de alejarse de la salvación. Debemos prestar a lo que hemos oído, debemos prestar mucha atención. La advertencia que aquí se dice es fuerte. Debemos prestar a las verdades que hemos escuchado, no sea que nos alejemos de ella. ¿Cuáles son esas verdades que hemos escuchado? Son las verdades de la salvación. Hemos escuchado, son estas verdades de la salvación, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra atender significa prestar atención, a escuchar cuidadosamente. Note cuán intensa es la advertencia. No solo debemos prestar atención al Evangelio, debemos instigarlo, incluso más que eso, debemos prestar más ferviente atención, incluso al Evangelio debemos prestar la mayor atención al Evangelio de la salvación. Escuchar con mayor fuerza que nunca. Prestar atención, que es el Evangelio, la revelación final de Dios. La última palabra que haya dicho al hombre se ha transmitido en su Hijo, el Señor Jesucristo. Ahora le ha ofrecido
la salvación al hombre. Ahora el hombre puede ser aceptado ante Dios y vivir eternamente con Dios. El hombre puede vivir con sensatez, con justicia, con devoción en este mundo actual. Ahora puede vencer las pruebas y las tentaciones, opresiones, ataduras, pecados y la muerte de este mundo. El hombre puede vivir con triunfo y abundancia en este mundo. Vivir eternamente en perfección y en el otro mundo. Pero debemos atender más seriamente el Evangelio de la salvación, o nos alejaremos de las verdades de la salvación. ¿Qué quiere decir alejarse del Evangelio de la salvación? La palabra deslizarse significa ir lejos, evadirse, escaparse de alguna verdad, apartándose mayormente la mente, apartando la mente y olvidándose la persona. No puede recordarla. ¿Cuál es esa verdad de Dios? Algún líquido en un recipiente como agua, gas, fluido, que se ha filtrado hacia afuera y o se ha escapado, se usa generalmente como algo que ha permitido que se aleje o se pierda y descuida desconsideradamente. Pero hay otra acepción de la palabra, que es deslizarse, que resulta aún más descriptiva. Deslizarse puede significar alejarse o apartarse. Es el ejemplo de un barco que se aleja de un puerto, se aleja del puerto por errores de cálculo, aletargamiento o complacencia, sonolencia del capitán, descuido, distracción, embriaguez, también puede ser. Pudiera nombrarse una lista innumerable de factores de por qué el capitán se alejaría de la seguridad del puerto. Pero el mensaje está bien redactado. Nosotros debemos anclar nuestra vida a las verdades de la salvación. Debemos prestarle seriamente, debemos prestarle atención, no sea que el barco de nuestra vida se aleje de la seguridad de la salvación. Para muchos de nosotros, la amenaza de la vida no es tanto que como nos lancemos al desastre, sino que caigamos en el pecado. Hay unas cuantas personas que deliberadamente, en cierto momento, le vuelven la espalda a Dios. Hay muchos que día tras día se alejan cada vez más de Él. No hay muchos que en cierto momento de su vida pecan de modo desastroso. Hay muchos que poco a poco y de modo casi impersistible se involucran en cierta situación y de repente despiertan y se dan cuenta que ellos mismos han arruinado su vida. Y pues y desgarrado el corazón de alguien. Haríamos bien
manteniéndonos siempre alerta de los peligros de una vida desviada. Mateo 19, 19 al 21. Honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 20, el joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Nuestro Señor Jesús le citó 5 mandamientos que trataban principalmente acerca de nuestro prójimo, culminándolos con estas palabras: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ciego acerca de su egoísmo. Aquel hombre se jactó, fíjense bien, de que siempre había guardado estos mandamientos. Porque le contestó y le dice, esto es lo que he guardado siempre desde tiempo de mi padre. Nuestro Señor expuso este hombre acerca de amar a su prójimo como a él, al decirle, vende tus posesiones, dalo a los pobres. A renglón seguido debía venir a Jesús y seguirle. Aquel hombre se jactó de que siempre había guardado estos mandamientos, porque le dijo, estos los he guardado. Nuestro Señor Jesús expuso a este hombre amar a su prójimo. ¿Cómo? Al decirle, vende tus posesiones y dalo a los pobres y luego ven y sigue. Debía venir a Jesús y seguirle. El Señor no significaba con ello que este hombre habría podido ser salvo vendiendo sus posesiones y dando su precio a obras de caridad. Solo hay un camino, fíjese bien, solo hay un camino para ser salvo: la fe en el Señor Jesucristo. Para ser salvo, el hombre ha de reconocer, fíjese bien, que ha pecado. El hombre debe de reconocer eso y que no ha alcanzado cumplir las sanas demandas que Dios exige. La mala disposición del rico para compartir sus posesiones mostraba que no amaba a su prójimo como a sí mismo. Debería haber dicho, Señor, si esto es necesario, entonces soy un pecador. No me puedo salvar por mis propios esfuerzos. Y por ello te pido que me salves por tu gracia. Si hubiese respondido a la instrucción del Salvador, le habría sido presentado el camino de la salvación. En lugar de ello, ¿qué pasó con este joven? Pues en lugar de ello se fue triste. La respuesta del rico impulsó a Jesús a observar que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Las riquezas tienden a transformarse en ídolos. Es difícil poseerlas sin confiar en ellas. El juicio, según la ley, era estricto.
Fíjese bien, esta es la primera razón por la que no debemos alejarnos de la salvación. Téngase en cuenta que cuán fuerte es la advertencia. El juicio según la ley de Dios era muy estricto. Por tanto, cuidado, hay que estar cuidando y estar alerta. El mensaje de los ángeles se refiere a la ley de Dios que le fue dada a Moisés en el monte del Sinaí. Y vemos cómo nos lo está diciendo en el libro del Éxodo, en el capítulo 19:10, dijo, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalo, hoy, mañana, que laven sus vestidos. Estas criaturas magníficas fungieron como mediadores entre los hombres. Me estoy refiriendo a los ángeles. Y Dios, este fue un gran momento que le proporcionó algo muy grande al hombre, o sea, la ley de Dios. Sucede lo siguiente: el juicio según la ley era muy estricto. Toda transgresión de desobediencia recibía justa retribución. Si una persona quebrantaba la ley, era juzgado y condenado y soportaba el castigo estipulado por la ley. Transgresión significa apartarse, sobrepasar los límites, significa ir contra lo que la ley estipula y hacer lo que la ley prohíbe. Quebrantar la ley de Dios es pecado. Es el gran peligro de rechazar deliberadamente la ley de Dios. Si una persona rechazaba deliberadamente la ley de Dios, era sentenciada a muerte. Y el castigo era irrevocable. Nos dice en el libro de los Números, capítulo 15, versículo 30, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. La sentencia pronunciada contra los que pecan con todo conocimiento y malicia, es decir, con soberbia presuntuosa, en desafío a Dios y a su ley, ello equivale a atribuir en insensatez la sabiduría de Dios, iniquidad al recto juez de los cielos y la tierra. Tal es la malignidad del pecado, hecho con todo conocimiento y deliberación. La sentencia pronunciada contra el pecado es terrible y ya no queda más sacrificio para él. Hebreos 10:26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Esta es la segunda razón por la que no debemos alejarnos de la salvación.
El juicio según la palabra del Señor debe ser mucho más severo que el juicio según la ley. ¿Por qué? Existen tres razones. Una, no habrá escape del juicio, porque la salvación es muy grande. Piense en todo el pecado y maldad que existe en la tierra. La mentira, el engaño, el robo, el asesinato, los hechos de terror, matanza, guerras, inmoralidad, adulterio, corrupción de la conducta, los hogares deshechos, las laceraciones, el dolor, la enfermedad y los accidentes y el sufrimiento. Piense en la muerte, piense en toda esta maldad en el mundo que nunca podremos enumerarla. En eso consiste la salvación. Eso es lo que hace tan grande la salvación. La salvación es la liberación de todo mal. Y vemos el sufrimiento, la muerte de este mundo. Imagínense, librado de toda la corrupción de este mundo. En eso consiste la salvación. Pero además de eso, es mucho más. La salvación nos salva por Dios y nos libra a Dios. La salvación nos gana la aceptación de Dios. Nos proporciona la vida eterna, el privilegio glorioso de vivir para siempre con Dios y por ello, la salvación incluso es más que eso. La salvación debe ser una recompensa tras otra. La salvación nos proporciona un Salvador, el propio Hijo de Dios, incluso el Señor Jesucristo. Él nos proporciona un Salvador que nos ha amado tanto que sacrificó su vida y murió por nosotros. Nos proporciona un Salvador a quien podemos amar y servir, un Salvador que debemos entregar nuestra vida, nuestra lealtad y saber que es por nuestro bien. Eso debemos saberlo, que es por nuestro bien. Y se pudiera decir mucho más, pero el asunto queda claro. Si descuidamos una salvación tan grande como nos dice el texto que leímos, ¿cómo escaparemos? No podemos, no hay forma que Dios nos deje escapar. Si descuidamos la salvación de su propio Hijo, no habrá escape del juicio, porque el mensaje de la salvación lo proclamó el Señor mismo. Él no envió el Evangelio, fíjese bien, de la salvación a la tierra, por medio de ángeles. Él mismo trajo el Evangelio a la tierra. Fue Él mismo. Y la salvación a los hombres, el Señor soberano y la majestad del universo, es la persona que nos ha traído la salvación. Él lo hizo, ¿sabe cómo? Al morir por nosotros en la cruz. El Hijo de Dios sacrificó su vida por nosotros,
Si descuidamos una salvación tan grande, el juicio caerá sobre nosotros. Será mucho más severo. Imagínese un hombre que descuida la salvación de Cristo, que ignora a Cristo, que desprecia a Cristo, que menosprecia a Cristo, no cree, reniega de Cristo, rechaza a Cristo. Si Dios le ha regalado su propio Hijo al mundo y a los hombres lo tratan de esa manera. ¿Qué puede esperar un hombre? Todos saben la respuesta, ¿o no? No habrá escape. Para la persona que descuida y maldice una salvación tan grande, no habrá escape del juicio, porque ha habido muchos testigos de la salvación. Luego los testigos oculares de su vida en la tierra proclamaron la salvación que hay en él. Romanos 2:3. Piensa en esto. ¿Piensas esto, hombre, que tú que juzgas a los que hacen, a los que tal hacen, y tú haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿Qué nos quiere decir este texto? El juicio de Dios es ineludible para aquellos que condenan a otros por los mismos pecados que ellos mismos practican. Su capacidad de juzgar a otros los absuelve a ellos de su culpa. Nunca los va a absolver. De hecho, aumenta su propia condena. El juicio de Dios es ineludible, y a no ser que nos arrepentamos y seamos perdonados. Si no hay arrepentimiento, no podemos ser perdonados. Luego aprendemos que el juicio de Dios para aquellos que condenan a otros por los mismos pecados que ellos hacen. Y luego aprendemos que el juicio de Dios a veces es postergado. En muchas ocasiones lo ha sido. Hay varias. Por enumerar, pues, digamos, unas dos. Cuando los hombres se multiplicó el pecado en la tierra, nos dice en Génesis 5:6, nos dice que vio Jehová la malicia de los hombres, que era mucho en la tierra, y pasóle en su corazón. Y por tanto menciona que había determinado terminar con la raza humana. Pero le concede 120 años al hombre para que se arrepienta antes de que viniera el juicio. Pero el hombre no se arrepintió. A los cananeos que estaban en Canaán les concede 400 años para que se arrepientan, pero no hubo arrepentimiento. Cuando le dice a Dios a Abraham y le está diciendo, porque no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo, y le está concediendo 400 años para que haya arrepentimiento. Pero no lo hubo, y tuvo que destruirlos y dar la tierra a la simiente de Abraham. El juicio de Dios es ineludible. Y luego
encontramos la paciencia y longanimidad y su benignidad, que significa esta paciencia, esta bondad dispuesto para con los pecadores, aunque no para con los pecados, porque Dios ama al hombre, pero no al pecado que no le tiene. Su paciencia describe su retención, fíjese bien, su retención del juicio sobre el pecado y la rebelión del hombre. Su longanimidad es asombrosa, largura de ánimo, de refrenamiento, pese a la insensate provocación del hombre, la benignidad de Dios, como se ve en su providencia. Vemos cómo tiene Él su protección y preservación, y que tiene por objeto llevar a los hombres al arrepentimiento. Él no quiere que nadie perezca, que todos vengan al arrepentimiento. Segundo de Pedro 3:9. El arrepentimiento significa, fíjese lo que significa el arrepentimiento, que el hombre dé media vuelta y vuelva la espalda al pecado y emprender un camino en dirección opuesta al pecado. Un cambio de manera de pensar que produce un cambio de actitud, que resulta en un cambio de acción. Significa que el hombre se pone del lado de Dios contra sí mismo y sus propios pecados. Ese es un sentimiento intelectual frente al hecho de los propios pecados. Incluye también la conciencia. Lo cuarto que aprendemos acerca del juicio de Dios es que se gradúa según la acumulación de culpa. San Pablo presenta a pecadores endurecidos y no arrepentidos, atesorando ira para sí mismos, como si estuviesen acumulando una fortuna de oro y plata. Pero qué fortuna será en el día de la ira de Dios. Sea finalmente revelado el juicio del gran trono blanco. Apocalipsis 20, del 11 al 15. En aquel día se observará que el juicio de Dios es absolutamente justo y sin parcialidad ni injusticia de alguna clase. Conclusión: sucede lo siguiente: con tantos testigos, ninguna persona puede esperar poder escapar del juicio de Dios. Si descuida la salvación de Cristo, no puede escapar del juicio. El Señor da dos testigos fundamentales, que son el propio Dios y el Señor Jesucristo, el propio Hijo de Dios. Hebreos 12:25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros,
si desechamos al que amonesta desde los cielos. Aquellos no escaparon que escucharon a los ángeles en el Sinaí, pero el que amonesta desde los cielos, el Señor Jesús. La advertencia propiamente dicha, según el versículo 25, siguen unas afirmaciones sobre el establecimiento de lo permanente tras la sacudida de lo caduco. Esto se refiere a que todo donde vivimos un día va a terminar. La sacudida de lo caduco, por lo que se nos exhorta a rendir a Dios un culto agradecido, al tener en cuenta que Dios no pasará por alto las escorias de una vida lánguida y carnal. Un llamado a la reflexión. ¿Cómo es su conducta moral? ¿Está consciente que Dios juzgará a los pecadores y los fornicarios y a los adúlteros? ¿Está ofreciendo continuamente sacrificios de alabanza? ¿Por qué motivo puede dar gracias a Dios hoy? Amén. Señor,